en un rancho en Estados Unidos, justo en la frontera con México. Trabajé en las pizcas durante un tiempo. Cosechamos frutas de gran tamaño, también algunas hortalizas. El terreno en sí era algo estéril y desértico, entonces era bastante extraño que en un lugar así se pudiera sembrar. El dueño tenía estudios en química orgánica y mandó crear unos enormes invernaderos con un sistema de riego y de fertilizante, que aún en una tierra como aquella los frutos se daban. En aquella tierra árida, casi todos los pastizales y sembradíos ajenos a los invernaderos se transforman automáticamente en paja. Era común mirar que el paisaje estuviese lleno de paja y maleza espinosa, que es lo único que sobrevive a este tipo de ecosistema. Un día escuché a uno de los hombres más viejos del rancho, que se llamaba Rogelio, contar un suceso de lo más interesante. Dijo que, viniendo caminando de madrugada hacia el rancho, escuchó unos sonidos entre la maleza. El hombre cargaba una lámpara de esas de aceite para iluminar su camino. Miró primero una sombra siguiéndole siempre de cerca, a un costado del camino. Escuchó un extraño sonido como el crujir de las hojas secas, pero más fuerte, casi como si tronaran algunos huesos. Se detuvo a medio camino e iluminó en la dirección de donde provenía ese sonido, y entonces vio a lo que definió como una especie de árbol, pero con rasgos humanos. Rogelio no sintió miedo al principio, pues pensó que la figura de aquella criatura se debía solo al juego de sombras, ya que siempre intentamos encontrar formas humanas donde no las hay. Escucho cómo esa cosa respiraba y se movía lentamente. Lo miro solo unos segundos. La criatura parecía estar hecha enteramente de raíces de árbol secas. Apestaba a podrido y gruñía. Creyendo que se trataba del mismísimo demonio, se echó a correr y no se detuvo hasta llegar al campo. Ya estando allí, tomó un pajarete, que es una bebida de leche directa de la vaca, mezclada con chocolate y alcohol. Así fue que se le pasó el susto. Varios de los trabajadores le creyeron a Rogelio, pues decían haber escuchado este tipo de relato, pero nunca en esa zona. Casi siempre los relatos venían del Valle de la Muerte, o zonas aledañas al Bolsón de Mapimí, lugares famosos por contar con historias insólitas que rebasan lo creíble. Nuestro rancho estaba bastante alejado de la conocida zona del silencio, aunque el desierto sí la conectaba, pero tenías que caminar muchos kilómetros para llegar allí. Yo vivía en una pequeña comunidad cercana al rancho, comunidad que estaba habitada casi enteramente por mexicanos que venían con permiso para trabajar un tiempo en los Estados Unidos. Pero yo, a diferencia de los demás, no tenía un hogar al cual volver. De niño viví en un orfanato de Ciudad Juárez y apenas tuve la mayoría de edad, emigré a este lugar que dejé apenas hace 5 años atrás. Ahora bien, la casa donde vivía era bastante vieja. Se decía que fue edificada cuando ese territorio estaba aún bajo dominio español. Vivíamos cerca de 30 personas. La casa contaba en total con unas 10 alcobas, así que la privacidad no era algo con lo que uno pudiera contar. Por este motivo fue que cuando comenzaron a ocurrirnos cosas extrañas, todos nos dimos cuenta casi al mismo tiempo. Ocurrió que comenzó un temporal de lluvia como jamás se vio antes en aquella zona del desierto, y esto causó que comenzara a crecer mucha más maleza. Incluso hubo brotes de maíz y tomates. Yo tomé esos brotes y los llevé al rancho para cultivarlos. Afuera de la casa, en un terreno baldío, quedó totalmente cubierto por una hierba alta. Por las noches, escuchábamos sonidos extraños que provenían de ese terreno. Eran sonidos parecidos a los que haría un animal herido. Una noche, los sonidos fueron aún más intensos, así que quisimos ir a investigar qué era lo que ocurría. Acompañados de varias linternas y palos, nos adentramos a través de la maleza. Dentro, la hierba estaba derribada. Parecía como si alguien se hubiera metido antes que nosotros. Poco a poco, los jadeos y quejidos se fueron haciendo más claros. No encontramos ningún animal, pero sí algo de más extraño. A ras del piso vimos lo que a simple vista pensamos se trataba del cuerpo de un niño, todo cubierto por raíces y malezas. Yo me acerqué a tocar el cuerpo y descubrí que realmente no se trataba de un cuerpo real, sino que la misma raíz mantenía la forma de un pequeño ser humano.
Incluso saqué un pequeño cuchillo que siempre cargo conmigo, raspé un poco del cuerpo y solo extraje raíz. Todos quedamos sorprendidos ante este hallazgo, y es que en verdad era demasiada la similitud de aquella raíz con la de un cuerpo humano. Al día siguiente, Rogelio no se presentó al trabajo, cosa que se nos hizo extraña, pues él, aun cuando estuviera muy enfermo, jamás faltaba al trabajo. Al menos yo nunca vi que faltara. En el rancho había personas que vivían en otra casa no muy alejada de donde vivía yo. Esas personas comenzaron a contar relatos parecidos al que contó Rogelio. Decían que de madrugada se sentían perseguidos por la maleza. Incluso uno de ellos mencionó haber visto a un árbol moverse del lugar. También dijo haberlo escuchado quejarse. Aunque ninguna historia era idéntica a otra, se parecían en dos cosas, en que todas veían y escuchaban cómo la propia naturaleza cobrara vida. Recuerdo que los hombres más viejos del rancho decían que todo eso ocurría a causa de que el demonio había elegido esa zona para habitar, y tarde o temprano uno de nosotros se tendría que enfrentar a él, o muy pronto veríamos desapariciones y posesiones. Pasó algún tiempo sin que notáramos nuevamente algo extraño, incluso nos fuimos olvidando del asunto. Rogelio nunca regresó al rancho, nadie lo vio durante un mes, ni siquiera sus compañeros que vivían con él. Era común que los trabajadores dejaran un trabajo por otro mejor pagado, sin avisar, pero lo raro fue que Rogelio no se llevó sus cosas, dejó su ropa, su herramienta y demás cosas que guardaba en su habitación. Le avisamos al capataz, quien después de hablarlo con el dueño, estuvo de acuerdo en que realizáramos una búsqueda entre nosotros, pues como en el rancho había varios indocumentados, no deseaba involucrar a la policía, porque después tendría a las autoridades encima del rancho, buscando motivos para presionar para que entregara a todos los trabajadores que no tuvieran papeles. Así pues, comenzamos a buscar primero en el rancho, luego en los alrededores. Yo junto a otros 2 hombres fuimos hasta un acantilado que quedaba bastante alejado del rancho, pues en ese momento podíamos esperar encontrarlo en cualquier lugar. Debajo del acantilado no había rastro alguno de Rogelio. Lo que sí encontramos fue un templo derruido bajo 2 árboles secos. Era una construcción sencilla, una sola nave, con un tejado terminado en punta y una cruz en lo alto. Revisamos la construcción por fuera, pues no nos atrevíamos a entrar, ya que el tejado se veía bastante frágil y amenazaba con caerse de un momento a otro. Dentro no se veía nada más que maleza y algunas bancas rotas. Al fondo, sobre el altar, alguien había pintado una cruz invertida, un pentagrama y varias letras en un idioma que yo no conocía. Uno de mis compañeros dijo haber visto algo moverse entre sombras, justo a un lado del altar. Yo fijé la vista, pero no vi nada. Afuera, justo enfrente de la construcción, se había formado un pequeño estanque. El agua desprendía un olor desagradable, y dentro se escuchaban varias ranas o sapos. Mientras observábamos fijamente el estanque, imaginando que tal vez era posible que el cuerpo de Rogelio se encontrara allí debajo, y es que, aunque pequeño, a la mitad del estanque se veía profundo. Pensando en volver con botas contra el agua, algo comenzó a moverse dentro del estanque. Poco a poco, una figura comenzó a emerger de dentro de las aguas. Yo vi a lo lejos como un par de cuernos, y su figura era negra. Poco a poco se acercó hacia nosotros. Mediría apenas 1,20 metros. Tenía cuernos o antenas, los ojos como los de un ser humano. Le faltaba la nariz y sus dientes eran puntiagudos. Mis compañeros dijeron que se trataba de un demonio, pero yo no sé si se trataba de uno, pues jamás había visto uno. Pero ver esa criatura me produjo una mezcla de sensaciones entre asco, pena y miedo. La criatura comenzó a realizar un sonido parecido al que producen los insectos. Para esto, todos nos echamos a correr, dejando la criatura atrás. No paramos hasta llegar al sitio en que Rogelio mencionó haber visto aquel árbol que se movía. La maleza seguía seca en esa zona, cosa que era rara, pues las lluvias se habían presentado con fuerza. Nos adentramos en ese campo de maleza y encontramos nuevamente algo parecido a lo que vimos aquella noche cerca de la casa.
Al principio pensamos que se trataba del propio Rogelio, pues en verdad el rostro se le parecía, pero al igual que aquella noche, después de acercarnos, comprobamos que está formado de raíces y paja. Nuevamente corté con mi navaja, y en efecto todo era raíces y paja. Pensamos en que tal vez alguien del rancho nos quería jugar una broma pesada. Uno de los muchachos dijo haber visto algo más justo a un lado de la figura hecha de paja. Era una esfera hecha de paja, que tenía el tamaño de un balón de fútbol. Corté la paja con mi navaja, pues se veía que dentro había algo sólido. Dentro estaba un par de cráneos cosidos uno al otro con alambre de acero. Este macabro hallazgo me asustó demasiado, y decidimos ir a hablar con el capataz. Pronto lo llevamos a él y al patrón hasta el lugar donde se encontraba nuestro macabro hallazgo. El hombre de paja había desaparecido, pero el par de cráneos seguían en el mismo sitio. El capataz le decía al patrón que llamara a la policía, pero él decía que no era necesario, y de una manera muy fría nos ordenó a todos volver al trabajo y suspender la búsqueda, hasta que hace apenas unos minutos supo que Rogelio había viajado a California. A nosotros nos pareció de lo más extraño el comportamiento del patrón. La verdad que esos cráneos podrían ser de cualquier persona, incluso de Rogelio. Comenzamos a hacer conjeturas, pensábamos que el patrón mentía y que no deseaba llamar a la policía, porque tal vez se veía involucrado en la desaparición de Rogelio. Por otro lado, estaba también el miedo de haber visto aquella criatura en el estanque. Una noche escuchamos nuevamente el mismo sonido que hizo aquella criatura del estanque, seguido de un sonido desgarrador. Pronto sacamos las linternas y seguimos el sonido del grito. Muy cercano a la hierba alta, nos encontramos al capataz que mostraba una herida en el cráneo. Llevaba consigo una pala y un morral. Dos muchachos lo levantaron y cuando se puso de pie de su morral rodó el par de cráneos que habíamos encontrado. Quedamos confundidos. Yo, por mi parte, pensé que el patrón le encargó deshacerse de la evidencia. Mientras le preguntamos sobre lo que le había ocurrido, escuchamos un batir de alas. Y apenas pasando un par de segundos, vimos a la misma criatura del estanque. Le brillaban los ojos al igual que a un insecto. Se movía de manera extraña y cargaba algo entre las manos. Uno de los hombres quiso lanzarle un machetazo, pero la criatura lo esquivó y luego desapareció en la oscuridad. Nos llevamos al capataz con nosotros a la casa. Atendimos su herida en la cabeza y apenas estuvo mejor lo interrogamos, pues deseábamos conocer la verdad de cuánto ocurría. Él nos contó que no sabía la gran cosa, pero que todo lo que estaba ocurriendo era culpa del patrón, quien trató con una bruja para que le diera riqueza, pero él no cumplió su parte del trato, y era por ello que esa criatura estaba acechando el rancho. El patrón se negaba a ver la verdad. Estos fenómenos ya llevaban ocurriendo algún tiempo, pero él, en lugar de solucionarlo, solo les encargaba a sus hombres de mayor confianza de que se deshicieron de cuanta evidencia apareciera. Como se pueden imaginar, todos los hombres que vivimos ese perturbador evento, nos mudamos a otra ciudad de los Estados Unidos, pues nadie deseaba arriesgarse en ser convertido en un hombre de paja.